Este es nuestro tema de hoy. Fíjense que tanto la clase pasada como esta, el PowerPoint tiene el mismo título, Arte Medieval. Es que el románico y el gótico son dos capítulos que se dan dentro de la Edad Media. Entonces preferí no escindirlos de este contexto general que es el de la Edad Media. El románico fue nuestra clase pasada, ¿sí? Un momento cercano al año 1000, con una población europea incipiente, conformándose, están las raíces de los países europeos que conocemos hoy, una sociedad principalmente rural, una sociedad estructurada de modo feudal, ¿sí? Con señores poseedores de los grandes latifundios que tenían en vasallaje a una enorme cantidad de campesinos. Los monasterios como el gran centro de conocimiento y saber de la época, y la iglesia en un rol completamente central a partir de justamente esta religión cristiana que se había esparcido con muchísima fuerza desde el Imperio Romano a toda la extensión de lo que ahora es Europa y también de parte de Asia. En ese mismo contexto comienzan a pasar cosas que van a madurar en lo que vamos a llamar gótico, que es el tema de la clase de hoy, ¿sí? Básicamente lo que comienza a madurar es el crecimiento de las ciudades y es el crecimiento de cierta vida laica, de cierta vida separada, o sea, que no gira, que no pertenece a las instituciones de esta religión, que está alrededor de ellas, pero que es independiente. Van a florecer enormemente los comerciantes, los artesanos, que se van a nuclear en las ciudades, que van a crecer los intercambios comerciales, que el conocimiento va a salir del monasterio para instalarse en la catedral como la iglesia principal en un centro urbano. Van a seguir teniendo muchísimo atractivo las peregrinaciones, y todos estos factores en estos 200 años que abarca aproximadamente el gótico, 200, 300 años, porque nosotros hasta acá veníamos con una historia del arte bastante, digamos, unívoca, ¿no es cierto? En general, en cada capítulo que estudiamos había una tendencia muy fuerte que fue la dominante de su época y la que quedó plasmada en la historia del arte y en las generaciones sucesivas. A partir del gótico vamos a ver cómo esta historia del arte se empieza a complejizar, cómo van a ir apareciendo múltiples variantes en simultáneo, algunas con más fuerzas que otras, y las otras, las menos fuertes, seguramente son las que van a madurar en el capítulo siguiente. Hoy nosotros vamos a ver acá una cantidad de cosas que están en un estado embrionario y que van a madurar durante el Renacimiento, ¿sí? Es muy interesante que empecemos a ver justamente cómo un periodo va incubando al siguiente, en todo caso con sus novedades, con sus nuevos aportes, eventualmente con los planteos que generan algún tipo de conflicto hacia el interior. Y hoy un poco entonces nuestra clase va a consistir en ver cómo culmina esta Edad Media y ya quedan esbozados algunos elementos que van a inaugurar el Renacimiento. En este periodo, ¿se acuerdan que en el periodo anterior, en el románico, el arco de medio punto, heredado de la antigüedad romana, estaba presente en la totalidad, no solo de la arquitectura, sino de toda la ornamentación que habíamos podido indagar en objetos, en libros, en pinturas, ¿sí? En el periodo gótico es el arco apuntado o el arco ojival el que va a desplazar al arco de medio punto. La razón es muy sencilla.
Este arco de ojiva, este arco que estamos viendo aquí en la imagen, surge de un arco de medio punto al cual se le quita el núcleo, se le quita la parte central y se van acercando, ¿sí?, las dos partes que van quedando. Se van acercando hasta el punto en donde uno quiere generar esa intersección. Esto no es un elemento decorativo o un juego que hacían los arquitectos de la época, sino que técnicamente se descubrió que generando este tipo de arco, las fuerzas que descansan sobre los soportes de un edificio se distribuían de un modo mucho más liviano y entonces el edificio podía crecer enormemente en altura. Y vamos a ver justamente como una característica del gótico, enseguida nomás, estos enormes edificios, estas enormes catedrales que van a ir creciendo en altura como de algún modo una forma simbólica de querer llegar al cielo, de querer estar más cerca de la divinidad. Pero además tenemos que tener en cuenta que en el año 1096, creo, comenzaron las cruzadas, que fueron 4, ¿sí?, y que duraron 200 años. Esas cruzadas implicaron que gran cantidad de fuerzas guerreras, para ponerles un nombre genérico, de Europa, de lo que hoy es Europa, iban a los territorios de Tierra Santa, los territorios donde había transcurrido la vida de Cristo, para conquistarlos y recuperarlos para la fe católica. Al menos este era el enunciado oficial. Debajo de esto había infinitas causas que no tenían para nada que ver con la religión que motivaban estas expediciones y estas conquistas. Pero lo cierto es que en estas cruzadas los europeos entran en contacto con gran parte de la arquitectura del Islam y del Oriente, en donde ya aparece este apuntalamiento del arco, ¿sí? Y estos son estudios que están siendo cada vez más incipientes en relación a ver justamente la deuda que hay entre el gótico y el arte y la arquitectura de los siglos anteriores en el Islam. Con lo cual, aquí lo que tenemos es en un territorio que estaba rescatando su tradición greco-romana, irrumpen una cantidad de elementos que vienen, por un lado, del Imperio Bizantino, que ya también estuvimos nosotros recorriendo, y por otro lado, del Islam, y de algunos de los pueblos que en su momento habían sido tenidos como pueblos bárbaros, que estaban instalados en distintos lugares, fundamentalmente del norte de Europa, y habían desarrollado, por supuesto, un arte propio. Aquí les propongo un recorrido por una catedral. Vamos a recorrer la catedral de Reims. Esta es la catedral en donde tenía lugar la coronación de los reyes de Francia. Una catedral, como ustedes pueden ver, extraordinaria, monumental, fabulosa en cuanto a su aspecto, y justamente característica de este estilo gótico. El estilo gótico nace en París en 1150 aproximadamente, cuando el abad de la abadía de Saint-Denis, que era la abadía real, necesita generar un cambio visual muy fuerte para apoyar a la monarquía francesa y distinguirla de los periodos anteriores y darle una preponderancia en lo político, en lo social, y que tuviera, digamos, un acompañamiento también visual. Entonces, remodela parte de la iglesia incorporando este tipo de desarrollo del arco apuntado. Digamos, esta renovación fue un suceso, realmente gustó muchísimo, sorprendió, enloqueció, yo diría, y en 100 años nada más, toda Europa estaba bajo la influencia del estilo gótico que había irradiado desde este centro parisino.
Este va a ser el momento de surgimiento, el momento de elaboración del gótico. Luego va a venir un periodo de internacionalización, en donde se van a generar una gran cantidad de estilos locales, pero que van a tener una característica en común que los va a distinguir como justamente parte del gótico. Y finalmente se va a desarrollar hacia los fines del 1300, 1400, lo que se llama el gótico flamígero o el gótico perpendicular, que es un estilo en donde permanentemente van a aparecer elementos hacia lo alto, elementos verticales, ¿sí? Y de hecho la llama de la vela, por eso flamígero, que se eleva, va a ser tomado como una característica ornamental muy común, y en mucha cantidad de arquitecturas o de objetos vamos a poder notar decoraciones que se parecen a la llama de una vela, por ejemplo, ¿sí? Bien, acá nosotros habíamos visto que en las catedrales, en el exterior, aparecía un portal en relieve, pero ahora lo que vemos es que ese portal es muchísimo mayor, tiene un tamaño más considerable, que aparecen esos rosetones que van a ser el soporte de grandes vidrieras con una presencia muy fuerte, y aparecen estos elementos que se llaman arbotantes, estas salientes, como estas especies de dentículos del edificio, muy comunes en la iglesia, por ejemplo, de Notre Dame de París, que este año, a partir del incendio que sufrió, estuvo circulando por todos lados imágenes de la catedral. Estos elementos no son decorativos, son elementos estructurales que apuntalan al arco ojival en la distribución de fuerzas de toda la estructura del edificio, y permiten entonces que la fuerza se ejerza sobre determinados puntos y no sobre los muros. Si los muros no cumplen una función estructural en el edificio, pueden desaparecer. Y pueden desaparecer entonces y dar lugar a grandes aventanamientos. Esta es toda la lógica técnica que permitió el desarrollo de estos inmensos edificios en donde se generaban grandes artilugios a partir del ingreso de luz desde distintos lugares y con la coloración de las vidrieras, por supuesto. Aquí damos vuelta al edificio de la catedral, estamos viendo el ábside. Y aquí tenemos por un lado la planta, vemos cómo la planta se confirma en Occidente como la planta longitudinal, esa planta que cada tanto va a prolongar en los brazos del crucero y tener una forma muy similar a la de la cruz. Y por otro lado, en el otro esquema podemos ver esta distribución estructural a partir de arcos ojivales y los contrafuertes que permiten generar un edificio mucho más alto, mucho más elongado, ¿sí? Esta elongación, este estiramiento, va a aparecer inmediatamente en el arte, en las representaciones escultóricas y pictóricas de una manera sumamente característica. Aquí estamos frente al portal de Reims, entonces. Fíjense que estamos viendo estos tres ingresos a la catedral. En el ingreso central aparece un parteluz, que es ese elemento que divide a la puerta en dos, y ahí aparece una imagen de la Madre de Dios, de María, que va a ser la gran figura religiosa de este momento. El gótico va a exaltar la figura de la Madre de Dios, porque justamente va a preponderar un acercamiento emocional y sensitivo con la religión, que se va a contraponer al románico, que
que proponía este encuentro mucho más conceptual, ¿sí? Acá lo conceptual va a seguir estando vigente, pero va a preponderar una emotividad, un humanismo, que es uno de esos elementos que va a madurar por completo durante el Renacimiento. Arriba de la puerta central tenemos este tímpano en donde aparece el grupo escultórico de la coronación de la Virgen, ¿sí? Un elemento que nos va a acompañar enormemente durante el gótico, y en la parte de atrás podemos ver muy bien lo que se llama la tracería, ese trabajo en piedra que va a delimitar el espacio circular de una vidriera circular también, que es el rosetón, y que en general va a estar ubicado en la fachada occidental de la iglesia, ¿sí? Las iglesias van a estar orientadas de oeste a este, justamente para que en el ábside, en el altar, dando al este, sea la parte más luminosa en el periodo de la mañana. Si el sol sale simbólicamente por donde está el lugar más sagrado de la iglesia y se pone frente a estas fachadas occidentales que estamos viendo. Esta cantidad de elementos que van a ir conformando este arco se llaman arquivoltas, van a estar completamente cubiertas de relieve, pero la característica del relieve del gótico es que va a tener una profundidad mucho mayor que la del románico. Es un relieve que está intentando por todos los medios abandonar el soporte, ¿sí? Está queriendo dejar la piedra y convertirse en un elemento exento. Aquí tenemos la imagen que hay de María en el parteluz de ingreso de la catedral. Y fíjense que tenemos una figura mucho más elongada, mucho más delgada, quizá con un canon excesivamente elongado en cuanto a la realidad, y que a lo largo del periodo va a ganar todo el tiempo en elegancia, en unos ademanes sumamente finos y cuidados, que dan cuenta de que este es un arte muy relacionado con el desarrollo de las grandes cortes en Europa. Y aquí tenemos un conjunto muy interesante de esculturas del pórtico de entrada de Reims, en donde las dos figuras centrales representan a la Madre de Dios, en dos instancias diferentes. El grupo del ángel y la Madre de Dios, lo que tenemos más a nuestra izquierda, representan el episodio que conocemos como la Anunciación, el momento en el cual le anuncian a María que va a ser Madre de Dios. Acá es fantástico de resaltar la novedad que aparece en la representación del ángel con su delgadez, con sus movimientos. Acá no tenemos una figura hierática, majestática, dura, sino todo lo contrario, una figura sumamente grácil, y además la sonrisa que aparece en el rostro, que no la habíamos visto desde el periodo arcaico de la escultura griega. En las dos otras imágenes, las que están hacia la derecha nuestra, está la imagen, el episodio, perdón, de la visitación. Cuando María, que ya sabe que va a ser la Madre de Dios, visita a una prima que es Santa Isabel, que va a ser la madre de Juan el Bautista. Y lo interesante de este grupo es ver la enorme diferencia de representación que hay entre estas esculturas. Mientras que el grupo de la visitación es un grupo que podemos fácilmente relacionar con el Ara Pacis que nosotros visitamos durante la clase de Roma, ¿sí? Es decir, una obra de arte de la antigüedad, un relieve antiguo. Las figuras de la Anunciación son figuras mucho más contemporáneas,
en cuanto al abordaje, son figuras que no están mirando el arte antiguo, y en todo caso están generando una revitalización de muchas de las formas que habían circulado durante el románico. Aquí entramos en la Catedral de Reims. Imagínense lo fabuloso que sería este espacio en el momento, o sea, completamente decorado para la coronación de los reyes de Francia, un espacio inmenso, gigantesco. Nosotros lo vemos despojado de lo que seguramente era la gran cantidad de ornamentos que poseía en su época original. Fíjense cómo el arco ojival claramente tiene una preponderancia absoluta también en el interior, y cómo la luz es el gran protagonista. Aquí tenemos unas imágenes de los laterales, y aquí del techo, para poder observar justamente estas estructuras tan particulares, que se notan además tan fuertes y tan resistentes, a partir de los cuales se logra articular todo el peso del edificio y poder generar esta altura y estos aventanamientos. Otra imagen acá, ya acá estamos mirando hacia la puerta de ingreso, estamos en el ábside viendo hacia el ingreso. Estamos en lo que se llama el deambulatorio, es decir, el pasillo de circulación que hay detrás del altar. Es una iglesia de peregrinación. Y acá estamos viendo desde adentro el rosetón, los rosetones que veíamos recién desde afuera al analizar el portal. Y también vemos que al fondo hay un enorme grupo escultórico con una característica escultórica bien distinta. Este es un fragmento que escogí de ahí, que me parece muy interesante porque estas 4 imágenes también componen una narración que es la del bautismo de Cristo. En los extremos hay 2 ángeles que tienen 2 paños como si fueran una toalla y seguramente la ropa de Jesús. Luego viene Juan el Bautista de pie y desnudo, y adentro del río Jordán aparece la representación de Cristo. La representación del río me parece extraordinaria y sumamente creativa, la forma de resolver en un relieve cómo representar a una persona inmersa adentro de un río. Y vemos que es un tipo de relieve también completamente novedoso y diferente del que acabamos de analizar en el ingreso. Este es el portal de otra catedral, de la Catedral de Chartres. Traigo nada más que esta imagen también del ingreso de la catedral, en donde estas figuras podemos ver que son trabajadas de forma cilíndrica, ¿no? Como si fueran la columna. De alguna manera el artista ha tenido que volver a esa geometría, a esa columna cilíndrica para empezar a tallar y encontrar la figura humana. Pero lo que me encantó de esta imagen, y por eso se las quería traer, es que comenzando desde la izquierda aparecen Melquisedec, Abraham y Moisés. Y fíjense que Abraham, que es el que está en el medio, tiene representado a su hijo, a Isaac. Y el gesto, cómo lo está tomando por la cara, cómo lo está de alguna manera acariciando, me parece que es un elemento extraordinario para definir la tendencia del arte de esta época, que justamente es la humanización, el contacto a partir de lo emotivo, de lo sensorial, de lo sentimental. Isaac, fíjense que está con los pies atados, porque evidentemente el papá, aunque lo está acariciando, lo va a intentar matar, solo que un ángel va a impedírselo al comprobar que él cumple la voluntad de Dios, sea lo que sea.
pero más allá de eso, me pareció que ese gesto, esa gestualidad que aparece ahí, es un elemento fabuloso de este periodo. ¿Estamos bien hasta acá, Mabel? Sí, todo bien. Si querés te hago algunas preguntas que Sí, tengo. sí, sería genial, así hacemos una pausa acá. Sí, me decían que los rosetones parecen mandalas. Sí, pero no creo que haya ningún tipo de relación entre una cosa y otra. Eh, El significado, pareciera a simple vista el dibujo, pero claro, un dibujo. claro. Habría que investigar más de dónde sale la figura del rosetón en la arquitectura del medioevo, pero no me parece que tenga mucha relación con lo que nosotros conocemos como mandala hoy. Después me dicen cómo es el nombre de esos arcos. El arco se llama, ese arco apuntado se llama arco apuntado o arco ojival, Ojiva. O-J-I, B corta A-L, porque tiene el aspecto de una ojiva, ¿sí? Ojiva. Si se parece a lo que es el ojo de una aguja, en todo caso. Mm, perfecto. Sí, están diciendo también que en la Edad Media la mujer empieza a resultar como más tenida en cuenta, como pasa en la literatura. Sí, De... tampoco se imaginen un Me Too ni nada que se les parezca, ¿sí? La mujer en la Edad Media va a estar sumamente sometida y va a tener un rol secundario, pero efectivamente en el gótico va a tener una preponderancia mayor de lo que tuvo anteriormente. Al menos en la figura de la Madre de Dios va a ser una imagen que va a estar, yo diría, casi omnipresente. ¿Mm? Y también en esta época en la que se dan las novelas de caballería y los combates y toda la situación de galantería, la figura de la dama aparece como la figura a la cual el caballero le debe su existencia. Ahora, esto es mucho palabrerío. Después en la vida real la situación no sé cuán distinto era. Claro. Después acá Graciela pregunta, ¿los techos son bóvedas de crucería? Los techos son bóvedas de arista. Ah, Eh, son bóvedas en algunos casos sexpartitas, porque tienen 6 partes, y es a partir de la intersección que se dan de los distintos elementos de arista que van a componer los contrafuertes, las columnas. las columnas, claro. Después preguntan si son los rosetones, si hay vitró. Sí, en el rosetón acá encontramos de alguna manera, dos capas de piedra, una en el exterior, una en el interior, y en el centro la vidriera, o simplemente la, la, la tracería externa en piedra y la interna en vidrio. Bien, bien. Y también cómo, si sobrevivieron estos vitró a la Segunda Guerra. Bueno, no, ese es un gran problema. Solamente los de Chartres son los que han sobrevivido en su mayoría. O sea, Chartres es la única catedral que tiene gran parte de sus vidrieras originales. El resto son todas reposiciones. Algunos no han repuesto los vidrios, son simplemente vidrios transparentes, y otros sí han repuesto los vidrios con recreaciones de época o con creaciones contemporáneas. ¿Mm? Bárbaro. Y te hago una más, si querés. La coronación de Napoleón si fue en Notre Dame. La coronación de Napoleón fue en Notre Dame, sí, pero la de los reyes de Francia era en Reims. Napoleón, recuerden que surge como un emperador después de la Revolución Francesa y después que la monarquía francesa llega a su fin, y de hecho son ejecutados los últimos reyes, que fueron Luis XVI y María Antonieta. ¿Mm? Luego va a haber luego, pero bastante luego, va a haber lo que se llama una vuelta a la monarquía, pero bueno, pero va a ser después, ya en el siglo XIX. Bueno, muy bien. Gracias, Alejandro. Entonces, nosotros vimos en estas esculturas en la entrada cómo comenzaban, en las entradas de las catedrales, cómo comenzaban a intentar abandonar el soporte, y efectivamente en el gótico va a haber un retorno de la escultura de bulto o de la escultura exenta.
que se va a desarrollar no en un gran tamaño, sino más bien en un pequeño tamaño, en un tamaño más doméstico, más para el culto también, y en una enorme cantidad de materiales. Acá tenemos estas de madera de boj, que son muy comunes de Centro Europa, de Alemania y de Austria, son extraordinarias, y podemos ver acá varias características del estilo gótico. Primero es la representación de la madre con el niño, en donde hay algún tipo de gesto que vincula afectivamente a esa madre con ese niño, que en el románico no lo vamos a encontrar en ningún lado. Simplemente estaban uno arriba del otro, simbólicamente representando lo que querían representar. Acá hay algún elemento que gran parte de la creatividad va a ser, bueno, qué elemento relacional se busca para mostrar esa interacción entre madre e hijo. Luego, el hecho de la elongación de la figura. Fíjense, digamos, la altura que tiene esta virgen, la delgadez. Por otro lado, esta curvatura del cuerpo, este movimiento en S, que se va a ir pronunciando un poco exageradamente como una característica de refinamiento cortesano, justamente, que va a ser característica de esta época. Y luego el elemento de los paños, ¿sí? Que es un elemento fabuloso de este periodo, y que tiene una enorme relación con gran parte de la industria textil floreciente en esta época, que está en el impulso y el crecimiento de las grandes ciudades y el impulso del comercio a lo largo de toda Europa. ¿Sí? Las grandes tejedurías, las grandes fábricas de paños, los grandes telares, comienzan a multiplicarse enormemente en esta época, generando grandes riquezas en una clase artesana intermedia que se va a afianzar como una clase burguesa que se va a diferenciar de los nobles y del clero, ¿sí? O sea, esta clase no va a pertenecer a la nobleza, no va a estar relacionada con la institución religiosa, van a ser comerciantes y cada vez van a ser más poderosos en términos económicos. No van a tener representación política hasta justamente la Revolución Francesa, que va a ser una revolución burguesa en donde recién van a poder acceder al poder en ese instante. Pero acá nosotros en este periodo vemos justamente la irrupción y el fortalecimiento paulatino que va a tener esta clase social. Aquí tenemos otras imágenes de la Madre de Dios. Se realizaban en general estas representaciones en dos situaciones. Una era de pie, como la que estamos viendo, con el niño en brazos. Fíjense esta de oro y esmalte, extraordinaria, lujosísima. Ven que se repiten las características, ¿no? El elongamiento, la estilización, ese movimiento sibilante o en forma de S en el cuerpo, y una relación afectuosa entre la madre y el hijo, y la madre envuelta en una enorme cantidad de paños que visualmente van a contribuir con la lectura de la composición. Aquí tenemos un grupo en marfil. Fíjense las facciones, aparece la sonrisa, una sonrisa sumamente agradable, franca, muy elegante de todas maneras. Los ojos van a tener también ese tipo de, digamos, entre comillas, orientalización, ¿no? En el sentido de que van a ser unos ojos mucho más delgados y ovalados, y no los ojos enormes del románico que connotaban sabiduría y penetración de los misterios divinos. Acá va a haber una permanente tendencia hacia el naturalismo, ¿sí? A salir del planteo esquemático y retomar un planteo naturalista, de mayor parecido. Esta me interesó traérselas por, de alguna manera, la exageración en esa curvatura del cuerpo.
Y el otro tipo de representación de la Virgen va a ser sentada, que ya nosotros lo conocíamos, con el niño en brazos. Pero fíjense cómo, a diferencia del que pudimos ver en la clase pasada, en el fresco de la iglesia catalana, por ejemplo, acá es una madre jugando con su hijo. Evidentemente la paloma que él tiene en la mano es el símbolo del Espíritu Santo, pero más allá de eso se plantea una cuestión lúdica, una cuestión muy afectiva que es completamente nueva. Miren si la comparamos con esta otra imagen, por otro lado, fabulosa también, que vimos característica del románico. Aquí podemos ver con toda claridad cuáles son los cambios, cuáles son las ideas, cuáles son las metodologías que van a primar en cada uno de estos dos momentos del medioevo, de la Edad Media. Van a aparecer los altares portátiles o devocionales para las capillas o para las casas. Fíjense que representa nuevamente la coronación de la Virgen, un tema que ya vimos, y miren cómo el gablete, cómo la parte superior de esta estructura está decorada con unos elementos en forma de llamas que claramente dan cuenta de esta fase más ornamental, más decorativa que implica el gótico flamígero. Y estos retablos van a dar lugar también al desarrollo de la pintura que hasta ahora la habíamos visto a nivel de los muros, de los muros y de los libros. Pero acá también va a comenzar a aparecer la pintura en forma de cuadro, que en el periodo siguiente, en el Renacimiento, va a tener el protagonismo absoluto, ¿sí? Estos retablos se articulan, las alas que estamos viendo se pliegan y generan una estructura completamente cerrada que se abre con fines devocionales cuando uno quiere rezar, ¿sí? Y acá tenemos otro retablo, en este caso escultórico, donde podemos ver cómo todos los elementos característicos de la arquitectura gótica aparecen reflejados en este tipo de representaciones. Y ícono, porque en realidad estamos viendo una misma pieza de los dos lados. Se los traje porque lo compró el Museo del Louvre la semana pasada en un remate de Christie's, y cuando salió publicado en los medios me pareció interesante traerlo para que veamos cómo los museos siempre están alertas viendo cuáles son las piezas que pueden salir al mercado y que son de calidad como para incorporarse en una colección pública. Y claramente lo que vemos acá es una pieza de una gran tradición bizantina, ¿sí? Tenemos ese fondo completamente dorado, tenemos el rostro de Cristo que está tomado de lo que se supone que es la impresión que quedó cuando una mujer le lavó la cara en el camino de la cruz. Y tenemos del otro lado el rostro de la Madre de Dios. Ahora fíjense cómo ese rostro de la Madre de Dios acá tiene estas características mucho más sensibles, mucho más humanizadas que lo que habíamos podido ver en los íconos de Bizancio. Y acá es donde la historia del arte empieza a llenarse de nombres, muchos de los cuales ya conocemos, y a llenarse de tendencias, de orientaciones, y se pone cada vez más interesante.
Hasta ahora veníamos en una historia del arte prácticamente sin nombres de artistas, con artistas anónimos o con atribuciones, pero ahora ya sabemos, por ejemplo, que esta tabla la realizó Cimabue, un pintor florentino de fines del siglo XIII, y que claramente es deudora del arte bizantino, ¿sí? Tenemos el fondo de oro, tenemos esta representación de la Madre de Dios que estaba completamente esquematizada en la representación bizantina, como la madre que señala el camino de la salvación. Fíjense que la gestualidad es que está indicando al hijo. Pero a su vez, esa tradición bizantina se combina con este progresivo naturalismo que trae el estilo gótico. Y este es el tipo de arte en Florencia al cual luego va a responder la propuesta del Renacimiento. ¿Sí? Este es el arte que tenemos que tener presente, que circulaba en esa época, a la cual va a responder el Renacimiento con un planteo completamente renovador. Pero ese planteo renovador comenzó acá, en esta época. Y comienza con este artista que se llama Giotto, y que es el artista que irrumpe con planteos completamente naturalistas en esta época de un arte sumamente codificado y sumamente influido por Bizancio por un lado y por las características del gótico por otro. Esta obra que yo les traje acá de Giotto es una obra bastante dentro del estilo gótico, y cuando veamos Renacimiento vamos a comenzar en realidad el recorrido a partir de Giotto y a partir de las propuestas murarias que él realiza, por ejemplo, en la Capilla de la Arena de Padua, en donde claramente está anticipando en 200 años lo que luego va a ser el Renacimiento. Acá tenemos una Madonna que está entronizada. Gana en humanidad en relación a la versión anterior de Cimabue. Esa cantidad de ángeles que están rodeando el trono, fíjense que indirectamente crea un espacio que eso antes era imposible de ver porque justamente no había una intencionalidad de generar un espacio. Giotto es el primero que va a volver a trabajar sobre la forma de representación en el sentido de volver a colocar a las figuras representadas en un espacio lo más real posible. Duccio, en cambio, que es un contemporáneo de Giotto trabajando en Florencia y Duccio trabajando en Siena, la ciudad vecina, va a permanecer mucho más aferrado al gótico y a toda la influencia del arte bizantino. Fíjense que acá los ángeles parecen estar flotando en el aire, no hay un espacio real, inclusive el trono y la postura de María para sentarse es bastante más plana, o sea, no se da cuenta, no se busca un espacio real. Más allá de eso, la representación es fantástica, fíjense la expresión en el rostro de María, y fíjense que hay esta relación filial, de cierta afectividad que está circulando, como algo distinto, como algo naturalista en todo caso, frente al planteo más ortodoxo bizantino. Y esta es una pieza, bueno, fantástica, de Simone Martini, en donde aparece la escena en el panel central de la Anunciación. Tenemos una pieza completamente gótica en el sentido de la arquitectura, todo este marco arquitectónico de madera
completamente ascensional, completamente vertical, tendiendo hacia el cielo, repleto de llamas ornamentales, de dorado, de figuras sumamente elegantes y estilizadas, que da cuenta de que esta es una época en donde el retablo, si luego ustedes ven el material que les dejé sobre el Museo de la Reta, ahí se los va a explicar muy bien, es donde aparece el retablo, que es la tabla, el elemento decorativo que va a ir detrás, por eso es tabula, va a ir detrás de la mesa, va a ir detrás del altar en las iglesias. Lo que antes nosotros encontrábamos pintado en la iglesia o encontrábamos con un mosaico decorativo, va a pasar progresivamente a estar contenido en un soporte de madera. Un soporte que se va a dividir en registros horizontales y en calles verticales. En cuanto a la representación, vuelvo a decir, tenemos acá la representación de la Anunciación. El ángel Gabriel le viene a anunciar a María que va a ser la madre de Dios. Hay gran cantidad de elementos simbólicos en el cuadro, pero cuando vi esta imagen me acordé de Baxandall, que hace 3 divisiones acerca de en qué momento los artistas están representando la Anunciación. Y es muy interesante para tener en cuenta en estos episodios narrativos cómo una vez que uno entendió la narración puede ir más en profundidad todavía y tratar de pescar situaciones concretas, sensaciones, sentimientos dentro de esa representación. Los 3 momentos son el momento de temor en el cual María, que está leyendo o en oración, de repente ve a un ángel. Es un momento de temor. En principio sería el momento en el cual está representada aquí la escena. ¿Sí? Una mujer que se sorprende de la llegada, en este caso, de un ángel. Este ángel le va a decir que va a ser la madre de Dios. Y ese va a ser el segundo momento en el cual esta mujer va a tener dudas y va a decir, pero si yo no estuve con ningún varón, ¿cómo que voy a ser una madre de Dios? Y ese momento de duda, de excitación, es el otro momento en el cual uno puede pescar en una anunciación. El ángel le va a responder que ese hijo va a ser del Espíritu Santo. De hecho, acá el Espíritu Santo, fíjense que está representado en el centro de la composición, entre el ángel y María. Y entonces María acepta ser la madre de Dios. Y esa aceptación es como la otra de las instancias en donde vamos a poder ver en la cantidad de anunciaciones que hay dentro del arte occidental, representada esa narrativa. ¿Estamos bien hasta acá, Mabel? Sí, todo bien. Si ¿Sí? querés, tengo algunas preguntas para hacerte. Sí, vamos, claro. Son anteriores porque son respecto a las esculturas que había de si Sí. la madre y el niño eran morenos o era el efecto de un material que se utilizaba. No, debía ser efecto de un material. En general, no creo que fueran representados morenos. No. Morenos. En principio, en esta época, el único negro era Baltasar, justamente. Era el rey mago negro. El resto era población europea. Sí, nos dicen que es una maravilla los trabajos y la expresión que le daban los ojos, Sí. el efecto de la mirada. Y si eran de marfil, preguntan. Algunas de las que mostré eran de marfil, sí, exactamente. ¿Y la curvatura exagerada en las figuras de la Virgen simbolizaban algo? No, eran una expresión de elegancia. Cada época va a tener su canon de belleza para el hombre y para la mujer, ¿sí? Pensemos en lo que vimos en Grecia, por ejemplo, ¿no? Cómo la escultura fue cambiando esa apreciación de la belleza. Nosotros vamos a ver más adelante en el barroco cómo va a haber una apreciación de la belleza distinta de la del Renacimiento y distinta de la de esta época. En esta época, la belleza ideal para la mujer era ser alta, delgada y tener ese tipo de movimiento tan grácil, tan refinado,
que en una representación queda en esa forma de S, en esa forma sibilante. Después preguntan dónde estaban esas obras antes de ser compradas por el Museo del Louvre. Las del Louvre estaban en una colección particular. Hay grandes colecciones particulares por supuesto, buenísimas cantidades de obras de arte de todos los momentos, y piensen que gran parte de los museos que nosotros conocemos están fundados a partir de colecciones de reyes, príncipes, personas de la nobleza, del clero, que fueron cedidas o reunidas o compradas y dieron lugar a los museos que conocemos hoy, que es el museo es una institución que surge a fines del siglo XVIII y se afianza en el XIX, o sea, es una institución bastante nueva. ¿Por qué son tan diferentes los rostros de las vírgenes? A ver, las diferencias tienen que ver con los regionalismos. El gótico es un estilo que se va a extender por toda Europa, íntegramente, toda Europa, con lo cual cada región le va a imprimir su gestualidad, sus características físicas también a la representación. Solo que va a haber una gran unidad en cuanto a las características formales en toda la representación en general. También me preguntaban qué planta representa al Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu Santo está representado por la paloma. La planta es la azucena, representa la virginidad de María. Por eso, en muchas anunciaciones, entre el ángel y María aparece una vara de azucenas. Representa la virginidad. Muy bien. Bueno. Bien, acá fíjense, en esta presentación en el templo también seguimos, o sea, ustedes ven que el arte sigue siendo completamente religioso. No hubo un cambio de religiosidad en función del periodo anterior. Lo que hubo es un cambio de modalidad de acercamiento a esa religiosidad. Acá esta imagen es muy interesante porque aparece una arquitectura que podemos verla desde afuera y desde adentro. Y fíjense cómo, gracias al piso, gracias al solado, el artista logra generar un espacio bastante creíble. Logra generar en 2 dimensiones un espacio, el espacio de una habitación, en este caso el espacio del templo, en donde aparecen estos personajes interactuando. La representación de la arquitectura va a ser clave en el periodo próximo, justamente para la creación espacial. Para uno de los artilugios, quizá el más frecuente, que los artistas van a utilizar para poder generarnos la ilusión espacial de estar en un lugar concreto y no en un lugar plano. Y acá tenemos otro retablo también fabuloso en cuanto a su expansión, su riqueza cromática, completamente gótico, con ese fondo de oro absolutamente bizantino, con esas figuras elongadas y envueltas en unos paños extensísimos, plegados, el cromatismo tan balanceado que aparece acá. Fíjense que hay una preponderancia de azules y blancos que está matizada con rojos, amarillos y verdes. O sea, la paleta es muy chica y sin embargo cromáticamente el efecto es muy rico. Y acá podemos de alguna manera ver también que el elemento inferior de este retablo que estamos viendo se llama predela, y es un elemento que va a ser también soporte de representación. Luego tenemos el cuerpo central del retablo y todo el coronamiento con esos gabletes o con esos áticos que van a aparecer de forma más independiente. En los 3 áticos que aparecen arriba, coronando el retablo, fíjense que también se desarrolla una escena de la Anunciación.
y abajo la coronación de María, que es uno de los elementos iconográficos que venimos siguiendo en nuestro recorrido de hoy. Y acá, con esta obra maestra de Gentile da Fabriano, tenemos una adoración de los magos en donde el elemento gótico está sumamente presente a través de la arquitectura del retablo, ¿no? De la estructura, la forma de distribución, también de la forma de representar a los personajes, pero fíjense cómo acá el fondo de oro ya se dio lugar a un paisaje. Y esto es uno de los cambios que nosotros vamos a ver progresivamente tomar el protagonismo, en donde el fondo de oro va a terminar diluyéndose en función de la plasmación de un espacio real. El intento de ubicar a las figuras, a la narración, en una escena lo más naturalista posible. En este periodo, la pintura la podemos ver en las vidrieras, la podemos ver en los retablos, y la podemos ver también en los libros iluminados, del mismo modo que vimos en el periodo anterior. Y yo aquí, esta vez, elegí traerles también un solo manuscrito, es el libro de las horas de Etienne Chevalier, que está en el Museo Condé, y que tiene unas ilustraciones a página completa, fantásticas, dentro de este estilo. Fíjense que acá estamos también en una anunciación, en donde llama inmensamente la atención ese gigantesco paño azul del vestido de María, de la capa de María, que también es representada en oración. Fíjense que el azul luego se va a repetir en el altar, que es un lugar que va a estar dedicado justamente al sacrificio de ese hijo de esta mujer, y que toda la escena está situada adentro de una iglesia gótica, de una catedral como la que acabamos de visitar, en donde hay una gran preponderancia de los vanos sobre los espacios cerrados, en donde aparecen estos arcos ojivales, estos contrafuertes y estas esculturas prácticamente exentas, muy cilíndricas. Aquí tenemos un nacimiento con una adoración de los pastores, la típica escena navideña. Pero si recordamos los beatos que vimos la clase pasada, podemos ver cómo cambió la representación del elemento religioso, del elemento sagrado en este periodo, ¿sí? Aquí tenemos otra versión de la adoración de los magos, y lo interesante de esta versión es que es contemporánea a la época del libro, en el sentido de que en esa época los caballeros vestían las armaduras que estamos viendo reflejadas en esta ilustración, y ese paño azul con flores de lis doradas es el emblema de la Casa Real Francesa, con lo cual podemos ver la enorme simbología que hay entre el elemento religioso y el elemento político. Acá seguramente el que está representado como uno de los Reyes Magos sea o el rey o alguien de la Casa Real en una secuencia de mucho
de mucha parentesco, de mucha relación entre la divinidad y el poder terrenal. Esta imagen del libro me encantó traérselas porque representa a María Magdalena en el momento en el que le está perfumando los pies a Jesús en un banquete, y creo que también es una representación fantástica de afectividad, de sensibilidad, de cuidado, que son completamente nuevas en el arte, ¿sí? Después en las demás escenas, los demás cuadros, aparece Magdalena en el momento de la resurrección y en el momento en el que Jesús se le aparece resucitado y ella lo quiere tocar y él le dice que no la toque, y que ese es un elemento también iconográfico muy característico del arte cristiano. Por otro lado, en este banquete podemos ver justamente un banquete contemporáneo, ¿sí? Las mesas se ponían con caballetes y tablones, no existía la figura del comedor, y de algún modo podemos ver esta escena dentro de una arquitectura interior de la época. Si bien en esta época va a aparecer una representación del dolor, no va a ser la época de mayor expansión del dolor, ¿sí? Va a haber épocas en donde el dolor relacionado con las figuras religiosas va a aparecer mucho más expuesto. Esta es una época esencialmente elegante, esencialmente cortesana, que se puede ver en la forma de establecer los vínculos. Y esta es la iconografía en donde a Jesús muerto lo bajan de la cruz y está listo el sepulcro para ser enterrado. Y también esa escena de la deposición de la cruz con María, la Madre de Jesús, y San Juan, va a ser una escena muy, muy común a la iconografía cristiana. Fíjense cómo en este manuscrito predomina el azul en todas las composiciones. El azul está relacionado con la casa reinante, con lo cual ese puede ser un motivo. El azul es uno de los colores, de los tintes más caros para obtener, con lo cual su presencia en un libro habla de que era un encargo realmente muy, muy importante. Y los colores que manejamos son siempre los colores primarios, ¿sí? El amarillo, el rojo y el azul, que van a estar organizándose de una manera que balanceen, que equilibren la composición que estemos viendo. Y fíjense que el ambiente va a generar cada vez una sensación espacial mayor. Y acá en esta imagen de María entronizada con el niño, podemos ver en pintura, de alguna manera, lo mismo que veíamos en el pórtico de la Catedral de Reims, con esas arquivoltas, esa cantidad de, todo ese programa escultórico distribuido en el ingreso. Acá ese pórtico funciona como cabecera del trono de la Virgen, y las formas de representación, las formas de la vestimenta, que van a ser realmente muy características, y que fíjense que van a servir de marco, que van a exaltar justamente la figura, la dignidad, la jerarquía de esa persona representada. Pero también en esta composición, si en lugar de fijarnos en la cabecera del trono nos fijamos en el resto de la arquitectura, vamos a ver lo que ya va a preponderar en el periodo siguiente, en el periodo del Renacimiento.
¿Bien hasta acá, Mabel? Sí, todo bien. Hay algunas preguntas. Bueno, Algunas ya fuiste respondiendo. bueno, genial. Me piden qué simbolizan los colores primarios, si podrías repetirlo. Los colores primarios no, digamos, no sé si tienen una simbolización. El azul está en general relacionado con María, también va a estar relacionado con Jesús. Los colores primarios tienen esta cosa de que son irreductibles, que son los colores básicos, los colores a partir de los cuales se obtienen los otros colores, cuando es posible obtenerlos, claramente. Y acá estamos en una época en la cual como en la anterior, seguimos manejando una paleta muy restringida, si se quiere, pero que en el resultado no lo parece. O sea, el manejo que hay de esos pocos colores es tan bien hecho que cuando decimos, pero a ver cuántos colores hay, 4 nada más, llama la atención. Claro. Como vos dijiste, el azul, el amarillo y el rojo El son los que... rojo y el verde, ¿sí? El verde por muchos está considerado un color primario, aunque en general se lo toma como un secundario. Bárbaro. ¿El arte trataba otros temas además del cristianismo? En esta época, muy escasamente. ¿Sí? Aparece un arte de corte, un arte civil, digamos, pero muy escasamente, muy marginal a este eje de la religión. ¿Eh? En todo caso, ese arte civil aparecía en objetos pequeños, en libros, por ejemplo, en cofres, y en alguna cosa más, pero no en cosas importantes. Aparecían los sepulcros, sí, por ejemplo, estoy pensando en los sepulcros de los caballeros que venían de las cruzadas, que son muy característicos y son esculturas de temas civiles, pero muy escasamente y muy subsidiario a la representación religiosa. Acá Patricia me pregunta qué tipo de pintura se usaba sobre el papel en los libros. En general se usaba la témpera que son los pigmentos aglutinados con huevo. Eh, Ah, Ese es el elemento que más se utilizaba en los manuscritos junto con el pan de oro o el pan de plata cuando se los iluminaba con dorado o con plateado. claro. En las tablas también se va a utilizar el temple, la témpera, o sea, el pigmento con el aglutinante huevo, pero en el norte de Europa va a empezar a utilizarse el aceite como aglutinante, lo que conocemos como óleo. Eso progresivamente va a ir entrando en el resto de Europa y va a ser en el periodo que viene el elemento más característico de la representación pictórica, pero en este todavía no. Todavía no. ¿Las obras se hacían a pedido del clero o de la nobleza o de ambos? De ambos, justamente. El clero tengamos en cuenta que muchas veces estaba mezclado con la nobleza. Por ejemplo, en una familia noble, el primogénito de la familia era el que heredaba el título y en general el hijo segundo era el que tenía una responsabilidad de tipo religioso. Por ejemplo, el primero podía ser el conde de o el duque de lo que sea, y el segundo el abad de determinada abadía, o entrar al clero y ser obispo y ser cardenal, en una concepción que difiere bastante de lo que nosotros conocemos hoy, ¿sí? Entonces, la relación entre nobleza y clero era bastante, digamos, intrincada, para ponerle un buen término. En general, en esos dos sectores estaba la suma del poder económico. Entonces, los encargos salían de ahí. Digamos, nosotros vemos en este periodo principalmente arte religioso porque el gran comitente de esta época fue la iglesia.
En el periodo próximo vamos a también ver arte religioso, porque la iglesia va a seguir siendo un comitente muy fuerte, yo diría que hasta el siglo XIX, pero va a irrumpir con mucha fuerza el elemento burgués, también como un comitente de otro tipo de obra de arte. ¿Mm? Perfecto. Y tengo una más para hacerte. ¿Por qué la mayoría de las pinturas, el color de la piel de Jesús, María y de los ángeles es más blanca que el resto de las personas? Bueno, ustedes saben que en el arte hay recursos, hay cánones, hay convenciones, esa era la palabra que quería decir. Hay convenciones, por ejemplo, el varón se representa más alto que la mujer. En Egipto se acuerdan que la mujer se representaba con una piel más oscura que la del varón, y ese tipo de situaciones. Son elementos para connotar jerarquía. Seguramente la piel más blanca en este contexto eminentemente europeo implica una mayor jerarquía que la piel más oscura. Entonces los personajes principales están representados con una piel más blanca que los demás. Este es el tipo de lecturas que se hacen contemporáneamente de estas obras, en donde se buscan justamente cómo en estas convenciones están plasmadas una gran cantidad de prejuicios y de valores sociales que estaban vigentes en el momento y que a veces aparecen deliberadamente y otras veces aparecen inconscientemente dentro de las representaciones. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos dos partecitas más pequeñas. Esta que realmente me parecía una súper oportunidad para presentarles el retablo del maestro de Sinovas, que es una obra maestra del Museo Larreta, acá en la capital federal. A los que no lo conozcan, se lo súper recomiendo cuando se pueda volver a circular y los museos estén abiertos. Este retablo está dedicado a Santa Ana. Santa Ana es la madre de la Virgen María, o sea, es la abuela de Jesús, y está rodeado con escenas que tienen que ver con la vida de esta abuela de Jesús, con Jesús y con los santos. Es un altar tardogótico. El gótico va a seguir vigente en algún lugar de Europa hasta el siglo XVI. En España concretamente va a ser el último lugar en el cual va a continuar vigente. Tengamos en cuenta que es el arte de la época de los Reyes Católicos, por ejemplo. Este altar creo que es de 1506 y es una pieza extraordinaria dentro de las colecciones argentinas. Esta es una foto de la exposición en donde Larreta ve el retablo y lo compra en Gante en 1913. Larreta era embajador argentino en París, y eso le permitía estar muy cerca de los centros en donde este tipo de piezas circulaban. Fíjense que atrás la composición que estamos viendo es el retablo del maestro de Sinovas que tenemos aquí en el museo. Entonces, este retablo, insisto, les dejé una aplicación muy interesante en el Classroom para que lo puedan trabajar más en amplitud que aquí en la clase. Este retablo consta de una pedrela, que es la parte inferior, la predela, y tiene en el cuerpo principal 2 registros horizontales y 3 calles verticales. Y vamos a poder ir viendo entonces en cada una de las imágenes qué pasa en cada uno de los retablitos particulares de las casas que componen este retablo, y les dejé el retablo general de referencia para que podamos ir viéndolo, aunque vamos a ir haciendo un recorrido desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Aquí tenemos la historia de este matrimonio de Santa Ana y Joaquín, que por no poder tener hijos son expulsados del templo. Y fíjense que acá
la composición está puesta en un entorno de arquitectura. Ya hay acá un espacio mucho más real, el suelo, ese suelo lleno de baldosas que en definitiva son cuadrados y líneas que nos van permitiendo entrar desde nuestra postura de espectadores hasta el interior de la composición. Fíjense el refinamiento que hay en los trajes. A medida que el gótico avanza, estos detalles particulares de lujo van a ser cada vez más exaltados. Esta es una imagen fabulosa de Cristo resucitado, fabulosa porque fíjense el elemento justamente elongado y en S de la representación del cuerpo, la gestualidad, el paño. Aquí aparece Santa Ana en el momento en el que le anuncian que después de su periodo de de su matrimonio, de esterilidad, va a tener un hijo, siendo ya una mujer muy adulta. Lo mismo pasa acá con él. Podemos ir viendo el paisaje, cómo se sigue desarrollando cada vez más. Aquí va a empezar a aparecer lo que se llama la perspectiva atmosférica, que es generar ese horizonte de azules que dan la idea de un espacio y de una lejanía. Esta es la imagen central del retablo, que es María con Jesús y con su abuela. Es muy característico de esta época todo ese elemento dorado que aparece en las telas de la ropa. Es un elemento que está heredado del arte bizantino también. Y aparece esta interacción más afectiva que lo que habíamos visto en el románico entre los personajes. Y acá en el Zócalo, en la parte final, aparecen una serie de santos con sus atributos, ¿sí? Que son estos elementos que lo van a caracterizar como, en este caso, por ejemplo, Santa Catalina de Alejandría, que va a aparecer con una rueda rota, una rueda de molino rota, que va a tener que ver con su historia, con su martirio, con su leyenda, ¿sí? San Sebastián, que es mucho más famoso, un soldado romano que va a ser martirizado por sus compañeros. Y para cerrar la clase, quería hacer referencia a que este momento, el gótico, es el momento en el que tiene lugar esa doble situación de que había papas que estaban viviendo en Aviñón. Es el periodo en el cual el papado se traslada por motivos políticos a Aviñón. Aviñón, el puente de Aviñón. El puente de Aviñón está enfrente de este palacio. Este es el palacio gótico más grande que hay en Europa. Fue construido en 20 años y en el interior tiene unas pinturas murales fantásticas como esta que estamos viendo, que es completamente deudora de las pinturas del periodo romano de Nerón, de los interiores pompeyanos y también de cierta influencia oriental. Y acá aparece, y por eso lo puse aquí al final, este maestro es un maestro que lo toma a Giotto como referencia y está trayendo a este centro de poder que es el papado de Aviñón las últimas tendencias que son justamente un arte mucho más naturalista, mucho más
preocupado por una representación creíble, verosímil del espacio en relación a lo que había sido el gótico. Acá tenemos en ciernes la semilla de lo que va a germinar durante el Renacimiento. Y hasta acá llegamos con nuestra clase de hoy.